Hola amigos, más adelante verán estas imágenes. Estuve visitando el complejo ferial Bicentenario en la Feria del Café, muy buena. Recuerden que Barquisimeto es el primer productor de café en Venezuela. Estuve visitando esta interesante actividad, entonces les dejo estas imágenes de avance porque más adelante verán todo esto con detalle. Disfrútenlo, amigos. Hola, queridos amigos naguarales, habla Argenis desde mi canal Argenis Videos 1. Estoy por el complejo ferial Bicentenario en una hermosa noche barquisimetana. Hoy es 5 de abril del 2024. Les traigo estas imágenes porque voy a grabar una actividad aquí que hay en el complejo Bicentenario respecto al café. Acuérdense que el estado Lara es el primer productor de café en el país. Somos líderes en este importante rubro. Saludos, amigos. Vengo entrando al Bicentenario y quiero ver cómo está esto por acá. Y bueno, las empresas de nuestra región y del país, han venido muchas empresas a hacer exposiciones, a mostrar sus productos. Y no solamente del café, sino también empresas de tecnología, empresas turísticas y de diversas gamas. Ustedes van a estar viendo las imágenes, van a ver a los barquisimetanos acá disfrutando de esta actividad. Y bueno, vamos a pasárselas. Estuvo bien bonito, estaba bien decoradito esto. Acá hubieron exposiciones. La gente probó el café bien rico, hacían tremendas colas para poder agarrar su cafecito. Y esto olía muy rico, divino, porque el café tiene un aroma muy grato. Y habían bastantes empresas, como 40 empresas del ramo cafetalero y también torrefactoras. Y bueno, la gente, esta es una vitrina, la gente aprovechó para mostrar lo que tiene. También habían empresas de licor, cocuy, etcétera, etcétera. Como están viendo por acá, queridos amigos. Y bueno, el barquisimetano se puso su pinta y se vino. Flor de Arauca, valga la cuña. Fíjense cómo están haciendo la cola ahí. Era un concurso. Le dabas vuelta a aquella ruleta y ahí salía lo que te ganabas. Muy bonito este stand. Bastante bonito. Y la familia barquisimetana, saben que a nosotros nos encanta un bochinche. Y bueno, era gratuito y sano, pues, y la gente se vino a disfrutar acá en el complejo Bicentenario. Me disculpan las imágenes si no son muy buenas, pero es que esta cámara en la noche, en el día es maravillosa, ya se los comenté en otro video. En el día las imágenes son maravillosas, pero en la noche tiene sus defectos. Y bueno, le estoy buscando la mejor configuración porque me gusta la cámara porque tiene mucha estabilización. Y el celular es muy llamativo. En cambio, este es chiquitica, pasa desapercibida, entonces la gente es más natural, pues. Más natural ante la cámara. Vamos a ver cómo hago. Miren, concursos. Los chamos también participaron. Concursos de muchachos, concursos de adultos. Todo bueno, grato y bueno. También una cartelera musical. Y bueno, al final les muestro imágenes de la rumbita que hubo. También tengo que decirles que hay partes que tengo que editar el video, puesto que no puedo poner música comercial. También se los he comentado en otras oportunidades, porque si no YouTube, Pukiti, sanciona el video, lo que se llama el copyright. Entonces ustedes sabrán entender. Fíjense este chamo acá, Naguará, bien promocionando su café, pues hay una taza de café.
el muchacho. Y seguimos caminando por acá. Acá sigue el concurso para los chicos. Que la pasaron muy bien los chicos. Vi muchos niños. La familia se los trajo, los padres. Fíjense, más cola, porque aquí había un concurso en cada stand. Muy buena interacción con el público tuvieron estas empresas. Quedó bonito. Un calorón sí había, como pueden ver aquellas damas antañonas por allá con sus ¿cómo que se llama esta cuestión? Abanicos. Fíjense, había bastante calor. Estamos volviendo a esos tiempos de antes en que se usaba el abanico. Y la cola, más cola. Muchas de estas actividades esas colas era para que te regalaran productos ya empaquetados o pruebas de café en su taza. Entonces imagínense, transpórtense a este momento y a este lugar en que el aroma a café era bien rico, bien sabroso, así como cuando te despiertas con una taza de café y pruebas su aroma, bien sabroso, bien divino. Y habían también varios medios de comunicación transmitiendo, y influencers, vi a Camila Canaval y a otros bastante famosos, y cuentas de Instagram también bastante buenas, relevantes, colegas, llamémoslo así. Entonces, bueno, como les dije, buena concurrencia. Este es el segundo día porque la feria comenzó el 4 de abril, la Feria del Café. Y hoy es viernes 5 de abril. Me vine hoy y bastante temprano, son las 6:30, llegué a las 6:30, pero en este momento son las 7 de la noche. Y había buena concurrencia. Después se puso mejor, después más tarde llegó mucha más gente, ya lo verán, ya les daré las imágenes de esos momentos, Barquisimeto. Entonces seguimos mostrando por acá. Habían empresas de proveedores de internet, habían empresas que vendían productos electrónicos. La feria de la comida estuvo bastante suculenta e hicieron su agosto, a pesar de que estamos en abril. Las empresas de comida que están en llamémoslo así, la feria de la comida de acá del complejo, estuvo repleta. La gente sacó sus dolaritos para comer divino. Seguimos, señores. También hubo buena seguridad, hay que comentarlo. Entonces aquí la gente pues desestresándose, pasando un momento agradable, con mucho civismo. Otra característica, bastante civismo. Y bueno, aquí está este producto, licor, que nunca falta. Naguará se llama, valga la cuña también. Miren esos barriles que donde se macera donde se añeja el licor, que le da sabores bastante divinos, los extrae de esa madera. Y aquí estamos, seguimos recorriendo Balanzas Lara, otra empresa. Y los amigos de una vez limpiaban, no dejaban desperdicios para que todo estuviera bastante agradable. Somos calidad. Estos son no logré leer. Y bueno, ya nos adentramos por la feria de la comida que hay acá que hubo acá en el Bicentenario. Miren, ese es sangría y polar, por supuesto, siempre presente. Y aquí están los diversos puestos de comida. Y la gente ahí hincando el diente porque el olor a comida, hamburguesas, pepitos, eso también era un atractivo muy fuerte. Difícil contenerse para degustar alguna de estas comidas rápidas. Aquí está la gente. Y bueno, había muchas alternativas, cotufas, como dice acá, dulces, comida rápida, bien rico. Miren cómo está eso lleno, Naguará.
Aquí la gente se lanzó, helados. Entonces, como pueden ver, el ambiente estuvo muy agradable. Yo lo disfruté bastante dando vueltas por aquí, saludando a las personas y conociendo y mostrándoles a ustedes estas imágenes. Y también estaremos para la feria de Barquisimeto, no les quepa duda. Miren estas tremendas maquinarias, máquinas de construcción, inmensas. Esta empresa también aprovechó de publicitar sus maquinarias. Y este es un espacio que a los chamos les encantaba, está brincando acá y tomándose fotos en las máquinas. Después los vi montados en las máquinas y los empresarios no tuvieron ningún problema, pues le dieron esa alternativa a los chamos para que se distrajeran, se tomaran fotos, y eso gozaron un montón. Fíjense cómo están por allá tomándose sus fotos. Y bueno, la Polarcita, sus puestos. Seguimos caminando, viendo y recreando este momento. Aquí todavía no habían llegado muchas personas. Aquí la chama bailando. No habían llegado muchas personas, pero posteriormente estuvo mucho mejor la concurrencia. Aquí los amigos de la música, Salsita, que vino más tarde, y empresas de autos también hubo. Muy bien, agradable, muy bien. Hacen falta más momentos como este, y por ahí viene, como les dije, la feria. La feria también vamos a estar aquí metidos como un clavel. Y esta era el área infantil, los diversos juegos mecánicos para los muchachos. Esta rueda que está por acá, me llamó la atención estos carritos que subían y bajaban. Más adelante los verán. Subían y bajaban, bastante dinámico ese juego para los niños. Y el tío vivo, el carrusel, como le decimos, que nunca falta también en estas atracciones, en estos juegos. Y seguimos mostrándoles, queridos barquisimetanos, acuérdense de suscribirse al canal, que poco a poco vamos subiendo, y yo les seguiré trayendo videos de nuestra ciudad hasta donde se pueda, incluso fuera. Por ahí tengo planeado ir para Caudare City. Miren los sombreros para el sol, para la procesión de la Divina Pastora son ideales, que también estaremos por ahí. Hola, hermosura. Y sigo mostrando las diversas empresas, y también le fue muy bien a las promotoras. Tuvieron trabajo y hicieron billullo bastante. Qué bueno, porque siempre es bueno generar plata lo más que se pueda para que vivamos más cómodos. La felicidad, el dinero sí ayuda en la felicidad, no lo es todo, pero sí ayuda. Entonces hay que fajarse a producir, a ingeniárselas. El humano tiene esa capacidad de ingeniárselas, y más cuando se ve apretado. El instinto de supervivencia, ese siempre nos lleva a salir adelante. Seguimos por acá. Aquí está la tarima musical, y fíjense la atracción mecánica que les dije. Están los chamos, creen que están en Daytona o en Interlagos, por allá por Brasil. Entonces la pasaron bien, y las empresas de automóviles también promocionaron sus productos. A ver quién se mete ahí a comprarse una de esas naves, Naguará, si Dios quiere algún día. Y seguimos por acá, queridos amigos. Estuvo bien organizado, y los amigos de la seguridad también. Y hubieron exposiciones, hubieron stand publicitarios. Me gustó también esto, que siempre los amigos que recogen la basura, eso siempre estaba limpiecito, porque ellos estaban muy activos. Y seguimos por acá. Ven que estaba llegando más gente. Esto se fue llenando paulatinamente. Excelente. Me disculpan. Excelente, sí, se fue llenando poco a poco.
Y las exposiciones estuvieron interesantes. Miren, las reinas de belleza de esta actividad. Qué alta y qué bonita. Y vi varias por ahí, muy bien. Y aquí entramos a uno de estas locaciones de publicitarias que ven muchos productos del agro, alimentos. Allá están las hamacas. Deben ser de Tintorero esas personas, viveros, en fin, bisutería también vi bastante. El Tecnológico Sucre, ahí estudié y trabajé. Saludos a los amigos del Sucre. Y como les dije, bien chévere. La gente conversaba, algunos hacían negocio, otros compraban. Muy interesante. Y tranquilo, todo estuvo muy tranquilo, agradable. Esta empresa de agua, allá está otra, no capto productos así, vestimenta y bisutería, que llamó mucho la atención. Estos señores tienen un buen gancho para atraer, porque está lleno. Y diversos productos, sigan viendo las imágenes, de repente reconocen a alguien y pues ahí estaba mi amigo, ya lo vi, o a mi amiga, a mi mamá. Por ahí salió un video un amigo que vio a su papá, y él está en Estados Unidos, el amigo está en Estados Unidos y vio a su papá en estas imágenes. Pero bueno, se conmovió, está bien. Entonces fíjense, más productos, estas son pinturas, cosas para el hogar. Seguimos caminando, Barquisimeto. Entonces bueno, ya les dije, suscríbanse, comenten, compartan, activen la campana para que les avise cuando monte algún video. Y bueno, así apoyan el canal. Vamos creciendo poco a poco, queridos amigos. Entonces vamos a otro stand, a otra locación. Esta era de las distintas exposiciones que se hicieron, muy interesantes, del café, de su proceso productivo, de su proceso de cultivo, de cosecha. Estuvo también bastante interesante, pues una vitrina para uno de nuestros principales productos, que es el café. Como les dije, el estado Lara es el primer productor nacional de café y el distrito Iribarren el 7º a nivel nacional. Sí, estamos en la lucha por allá con esos estados andinos que por sus condiciones climáticas pues tienen bastante relevancia en este cultivo. Y nosotros, que tenemos nuestra área también fría, también aprovechamos esa ventaja. Y como les dije, hubo bastantes conferencias, bastantes exposiciones, y la gente también pues se culturizó. Aquí está la parte musical, no les puedo poner mucho la música, no más de 6 segundos, unos pedacitos que ponga por ahí, por lo que les dije. Este señor es el Diamante, excelente cantante de salsa, y también se iba a montar, y se montó un ratico, como 2 canciones, el amigo Malecón. Pero hubo una reunión de la plana mayor de la... este está fajado aquí, Naguará. Miren ese estilacho, pues. Miren ese flow. No se cae a coba para divertirse. Y la gente, bueno, fíjense, las imágenes son la mejor evidencia. Y pueden ver que las personas disfrutaron de esta feria del café. Y aquí están los cantantes, el señor Diamante. Bueno, Malecón se iba a presentar. Malecón, señor, canta muy sabroso, pero se interrumpió porque hubo una reunión de la alcaldía. Entonces, bueno, me tuve que venir y no tomé imágenes pero aquí pueden ver que estuvo bien chévere la actividad. Aquí un paneo cercanito, no se pueden quejar con la publicidad. Allá estaba un amigo también grabando. Y como les dije, estuvo chévere, nené. Entonces, pues,
Se pasó muy bien, amigo, cada quien con su grupo familiar, con su amigo y disfrutando de esta excelente actividad Barquisimeto. Entonces, como le dije, para la feria vamos a estar preparados y le mostraremos también los artistas que vengan, las exposiciones y cualquier cosa para la feria. También tengo ganas de ir para Tintorero que está bien bueno. Bueno, queridos amigos, gracias por ver el video. Saludos, se les quiere mucho.